Él ha recibido una serie de propuestas laborales de empresas, tanto de Lima como de su ciudad de origen, ¿no? Dentro de ellas optó por esta empresa HT porque le causa unas expectativas laborales que cree que se puede desempeñar de manera funcional y exitosa, ¿no? Entonces, aceptó ese trabajo, pero no pudo prever de que esta empresa pues tenía contratos con el Estado y que esta empresa al mismo tiempo pues habría sido pues parte de estos proyectos de inversión pública, ¿no? Está con nosotros en los estudios Exitosa Percy Panaqué. Él es abogado del ahora exministro Heiner Alvarado, para que el Poder Judicial, sobre quien el Poder Judicial está evaluando un pedido de 36 meses de impedimento de salida del país. Bienvenido. Defendiéndose se ha puesto en un problema el exministro, porque él ha declarado que es, o sea, una de las pruebas, digamos, de la confianza de que no va a huir es que tiene un trabajo conocido en una empresa HT. Así es. Una constructora, pero resulta que esta empresa ha contratado con el Estado y eso no lo debería hacer un exministro por lo menos hasta un año después de haber terminado sus funciones. Bueno, efectivamente, el exministro Heiner Alvarado, como se dice comúnmente, ¿no? El que no la debe no la teme, ¿no? Él ha recibido una serie de propuestas laborales de empresas, tanto de Lima como de su ciudad de origen, ¿no? Dentro de ellas optó por esta empresa HT porque le causa unas expectativas laborales que cree que se puede desempeñar de manera funcional y exitosa, ¿no? Entonces, aceptó ese trabajo, pero no pudo prever de que esta empresa pues tenía contratos con el Estado y que esta empresa al mismo tiempo pues habría sido pues parte de estos proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, eso no estaba en los cálculos del exministro, y en consideración por recomendación de la defensa, que también nosotros desconocíamos este hecho, él el día de hoy ha procedido a renunciar a este trabajo. Está viendo otra propuesta laboral. O sea que ahora el ministro no tiene trabajo conocido. Bueno, no tiene en ese momento, acaba de renunciar, pero está también analizando otras propuestas laborales, como todo ciudadano, ahora, como todo peruano. Hay un tema que lamentablemente tiene que ver con los antecedentes, es decir, en toda esta investigación que se ha abierto sobre personas que han sido parte del gobierno, incluso del entorno personal del profesor Castillo, es que hay un sobrino prófugo. El señor Bruno Pacheco estuvo prófugo hasta que se acogió a la colaboración con la justicia. Juan Silva está prófugo en este momento, y es absolutamente legítimo que la gente piensa, y este ministro de repente se fuga también. Entonces, pero ¿por qué él ha pedido que le levanten, por ejemplo, el resguardo a lo que él tiene derecho como exministro? A ver, él no ha pedido que le quiten la seguridad. Él pidió ese día en Chiclayo no tener seguridad porque quería estar con su familia. Esas horas en Chiclayo, porque es natural que todo funcionario público pueda pedir que se le levante la seguridad por unas horas, por un día, y él pidió eso en ese momento. Pero posteriormente pidió que se le vuelva a instalar la seguridad. Pensaba él tomarse el día con su familia, pero hubo un escándalo mediático y pidió de inmediato que se retomara la seguridad. Entonces, a lo que haga Heiner Alvarado siempre va a estar sometido a cierto resquemor en el ambiente político, en el medio periodístico. Entonces, si él ve que hay una reacción y empiezan a prejuzgar una acción, a tomar como que podría escaparse, de inmediato lo corrige. Ahora, ¿por qué es tan importante Heiner Alvarado para el presidente Castillo? Porque es uno de los pocos ministros que ha durado desde el comienzo, e incluso cuando sale de vivienda pasa a transportes. Por su capacidad de gestión. Si haces un análisis... Pero ¿cuál es el antecedente de él? Si haces ¿qué ha hecho de extraordinario antes de que el presidente Castillo lo nombrara para merecer esa defensa cerrada? En primer lugar, los cargos de ministerios, usted lo sabe muy bien, son cargos de confianza.
basta cumplir con los requisitos que nos exige la Constitución y demostrar en los actos de gestión pública de que uno tiene resultados. En el caso del ministro Heiner Alvarado, sí ha tenido resultados y eso lo podrán ver ustedes técnicamente, consultar técnicamente, cómo es que ha funcionado el Ministerio de Vivienda durante el tiempo de su gestión. En base a esto, se lo envía al Ministerio de Transportes. Y el Ministerio de Transportes se vuelve a desempeñar como tal. Entonces, es un tema de su capacidad él aportó de gestión. a la campaña del profesor Jamás, Castillo. ni siquiera ha participado activamente. ¿Y cuál era su inactivamente. vínculo con el profesor Pedro Castillo? No tenía ningún vínculo con Pedro Castillo. Es amigo del señor Abel Cabrera. Él lo ha dicho en todo momento. Han coincidido en tiempo de estudios en la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Trujillo, un vínculo de amistad. Y es Abel Cabrera quien recomienda, dentro de otras propuestas que han habido para el presidente Castillo, de que podría ser pues ministro, y es el presidente, luego de entrevistarse, quien determina de que sea su ministro de Vivienda. O sea, esto quiere decir que este señor Abel tiene un poder como para decidir quién debe ser ministro, o tenía un cupo de ministerio. Porque él sí apoyó la campaña, él sí fue aportante de la campaña. Bueno, eso no podría decirte, no defiendo a Abel Cabrera. Pero sí lo que te digo es de que la versión de mi patrocinado... Claro, pero ¿por qué Abel Cabrera tendría el poder para decidir que alguien puede ser ministro? No, es que no puedes confundir las palabras decidir, la gramática es clara, decidir con recomendar. Con recomendar. Entonces, Abel Cabrera ha recomendado, el presidente decide. Y podía tomar en cuenta o no podía tomar en cuenta esto. Entonces, el tema es claro. Ya, pero es decir, es la recomendación de Abel Cabrera lo que lo convierte en ministro indispensable, aparentemente. Aparentemente. Criterio subjetivo. Exitosa. Claro, pero el tema, lo que yo no entiendo es esto. Es decir, en ningún momento ha pensado Heiner Alvarado que por el bien incluso del gobierno lo mejor que pudo hacer en determinado momento es renunciar, porque su nombre aparece asociado, por ejemplo, al caso de Anguía, ¿no es cierto? Ya. ¿No? ¿Ya? Y de la señorita Paredes. Heiner Alvarado no ha renunciado porque él es inocente y él no podría ceder ni al chantaje mediático ni al chantaje ni a la persecución del Ministerio Público. Él, por eso es que él no ha renunciado y va a defender su inocencia hasta las últimas instancias y va a colaborar con la justicia. Heiner Alvarado sabía que él lleva a Salatiel Marrufo. ¿Y por qué lleva a Salatiel Marrufo? ¿Porque era amigo de Salatiel Marrufo como jefe de gabinete asesor? Y Salatiel Marrufo es una persona que cumple con las expectativas de capacitaciones, de profesionalismo, y es por eso que lo lleva. Cuando uno llega a un espacio y conoce personas capaces, las jala a su entorno para poder hacer digamos gestión. que los azucareros no es que quieran mucho al señor Salatiel Marrufo, ¿no? Ese es un tema ya político. Pero como no es político, es un antecedente de un señor. O sea, nombras como tu jefe del gabinete de asesores a una persona que si lo sueltas entre los azucareros no sobrevive, porque no lo pueden ver. Porque consideran que ha causado un grave perjuicio a los azucareros. Seguramente, pero vivienda no tiene nada que ver con temas azucareros. Lo que yo estoy hablando es de que si yo asumo una cartera, llevo personal de confianza a la que yo considero capaz y que me va a dar resultados. Pero el señor Heiner Alvarado Heiner Alvarado elige a Salatiel Marrufo. Pero Heiner Alvarado ha construido algo antes de ser ministro de Vivienda. Ha sido gerente de transportes de su tierra natal, de Chachapoyas. Ha sido jefe de obras. Ha tenido una serie de cargos. Ha construido proyectos inmobiliarios grandes. Ahora, no es que sea él sabía lo que estaba pasando en el Hotel El Marqués, ¿o no? Yo lo he dicho acá 10 veces. En el Hotel El Marqués, piso 8, en San Isidro, Girón Chinchón, el señor Salatiel Marrufo convoca a empresarios, alcaldes, ha ido hasta congresistas. Desconoce absolutamente. Pero si yo lo dije acá, ¿cómo no lo iba a saber? Desconoce absolutamente. Desconoce absolutamente. O sea, no sabía que estaba ocurriendo. No. Pero si yo se lo dije acá al aire, en vivo. Seguramente no ha visto su programa. Ah, pero lo dije, entiendo que sí lo ve o lo escucho, por lo menos se lo cuenta. Pero, o sea, no, el señor no sabía que estaba pasando esto. No, desconoce todo tipo de acto irregular o ilícito. El exministro Heiner Alvarado se ha dedicado a hacer su gestión en base al manual de organización y funciones dentro del marco jurídico que no está penado. Ya, pero por ejemplo, en el caso puntual, ¿no es cierto?, donde están involucrados los hermanos Espino, la cuñada del presidente, donde hay una intervención directa del Ministerio de Vivienda. Mire, ¿qué tiene que decir él sobre eso? Sí, mire, curioso.
El 7 de septiembre acaba de declarar Hugo Espino y le preguntan, ¿conoce a Heiner Alvarado? No lo conozco, solo sé que era ministro de Vivienda. Eso dice Hugo Espino. Ya puede, pero puede él no conocerlo. Pero usted lo está relacionando con Hugo Espino. No, yo lo estoy ¿Qué tiene que relacionando ver? con el caso de Hugo Espino. Por eso mismo, quien delata, quien está delatando es Hugo Espino y está hablando de actos ilícitos, de corrupción de funcionarios, de organización criminal. Pero cuando le preguntan a Hugo Espino si conoce a Heiner Alvarado, dice, no lo conozco, solo sé que era ministro. Claro, pero no tiene que conocerlo para saber que quien está tomando decisiones, ya, vas a ganar esta obra, ya, y ¿qué hay que hacer? No te preocupes, que eso lo va a resolver Heiner Alvarado. No, eso no dice Hugo Espino. Pero digo... Pero no dice eso, pues. Ya, pero yo lo que le estoy diciendo es que eso puede ser un mecanismo en el que... Es que no hay ninguna relación entre Espino o una imputación de Espino contra Heiner Alvarado, contra el alcalde Nenil Medina, contra Jennifer Paredes, contra otros, hay imputaciones del señor Espino. Pero contra Heiner Alvarado no hay absolutamente ninguna imputación, ninguna señal, no ha señalado. O sea, usted dice que es, no ha marcado, que es no ha hecho una nada. arbitrariedad que está incluido en este momento en procesos de investigación. No es una arbitrariedad porque es una facultad del Ministerio Público investigar. Nosotros somos los interesados que se investigue, por eso que mi patrocinado ha ido en todas las declaraciones, va a seguir yendo y que se investigue, que se haga lo que se tenga que hacer, que la verdad salga a la luz. Ahora, Justos no pueden pagar por pecadores. ¿Y quiénes serían los pecadores en todo caso? El Ministerio Público tendrá que investigar y tendrá que haber una sentencia. Pero Heiner Alvarado no ha cometido delito, no ha cometido ningún acto irregular. Ahora, usted sabe que los dos sectores del aparato del Estado donde más dinero se mueve y donde más casos de corrupción se han acumulado tienen que ver con vivienda y transportes, que son los dos ministerios que por alguna razón son los que el presidente decidió asignarle a Heiner Alvarado. Son los ministerios más grandes que existen, donde las cosas son más complicadas y donde se necesitan a personas capaces. Y Heiner Alvarado tiene esa capacidad. O sea, era capaz de ser ministro de Vivienda por lo que sabía de vivienda y era capaz de ser ministro de Transportes por lo mismo. Así es, porque ha sido gerente de transportes, ha sido director regional de transportes, conoce cómo se mueve el sector transportes. Entonces, ¿qué hacía en vivienda? También es ingeniero civil y ha construido proyectos inmobiliarios. O sea, era la persona perfecta. Es una persona capaz. Sí, pero el presidente ha sacado a gente extraordinariamente capaz del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, a Pedro Franque, al doctor Ceballos, que hizo una labor extraordinaria cuando entró como ministro de Salud. Claro, es innegable. Es difícil encontrar en una circunstancia como esta, no quiero decir que no hay otra gente capaz, pero hay gente muy capaz. Pero son el presidente prescindió de ellos. Son criterios del presidente. O sea, ¿cuál es la razón por la que el presidente... No podría responder las situaciones del presidente, ¿no? Ahora, yo le hice esta pregunta a Juan Silva cuando estuvo sentado acá y me dijo, yo no me voy a fugar. 10 días después estaba desaparecido. No va a pasar lo mismo con Heiner Alvarado. Absolutamente. Es más, nosotros hemos pedido en la audiencia del día de ayer concurrir personalmente y que en las próximas audiencias que se den, las que sean de tutelas, las que pudieran programarse, tanto a nivel de juzgado, ¿Y si piden prisión preventiva? Veo difícil que se pueda pedir porque para un pedido de prisión preventiva tienen que haber los suficientes elementos de convicción mínimos de sospecha, porque aún no hay sospecha, están apenas con sospecha grave, están con sospecha simple, con simples rumores, porque hasta ahora no hay nada que se indique a Heiner Alvarado. Es difícil, es por eso que el Ministerio Público ha solicitado un impedimento de salida, que es la medida menos gravosa, porque si no hubieran solicitado la detención preliminar o ya estuvieran pidiendo la prisión preventiva, porque no hay elemento de convicción. Veo difícil que esto suceda porque jamás va a salir un audio, va a salir un documento que implique en algo ilícito a Heiner Alvarado, una llamada, un testigo que lo señale, un video o algo por el estilo. No va a salir. Usted ha dicho jamás hasta ahora. ¿Y por qué tiene usted esa convicción de que no va a ocurrir? La suerte que tenemos los abogados es de ser los confesores de nuestros patrocinados. Y en esta suerte que tenemos los abogados, tenemos la capacidad de convencernos cuando defendemos a un inocente y cuando defendemos a un culpable. Y yo tengo la plena seguridad de que estoy defendiendo a un inocente. Bueno, vamos a ver el tiempo. El tiempo es el que va a dar las respuestas, ¿no? Así es. Porque yo estoy seguro que en esta investigación, o sea, lo que está claro históricamente en el Perú, vamos a hablar en unos minutos con el procurador anticorrupción, es que dos de los ministerios donde más corrupción ha habido históricamente en el Perú en los últimos años ha sido vivienda y transportes. Y claro.
usted dice, Géner Alvarado es inocente de acto de corrupción, pero es un ministerio, en fin, ¿no? Discutiremos eso en otro momento.